Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Yanine Áñez empieza a quebrarse, y empieza a revelar información sobre su gobierno de facto. Hace unas horas, se ha publicado en el periódico Alineado a la Derecha, página 7, una entrevista a la exmandataria de facto. La nota periodística que lleva por título, "A Arce le dimos el salvoconducto, en cambio hoy él goza de verme presa". El artículo muestra el lado más oscuro de la exmandataria de facto, ya que en una de las preguntas realizadas por este medio a Áñez, esta manifiesta que volvería a realizar los actos de pacificación del año del golpe. En otras palabras, Áñez estaría dispuesta a firmar nuevamente el decreto de la muerte. Al inicio de la entrevista, la exmandataria se refiere a que el año 2019, Luis Arce estaba desesperado por salir del país, y que su gobierno transitorio le concedió el salvoconducto que requería. Lamentó que ahora, en cambio, el jefe de Estado supuestamente goce de verla presa. Página 7 detalla que la exmandataria concedió una entrevista, la cual respondió a través de manuscritos. En esas páginas devela detalles de su gobierno. Menciona que probablemente muchos de sus colaboradores negociaron con la cúpula del movimiento al socialismo, y que integrantes de demócratas se aprovecharon de su inexperiencia. Continúa el artículo relatando que Áñez asume la presidencia el 12 de noviembre de 2019, luego del supuesto vacío de poder que dejó Morales al renunciar el día 12 de noviembre y salir del país. Un día después, rumbo a México. Página 7 olvida que Morales fue coercionado para que renunciara a su mandato, tanto por la policía como por el ejército y los grupos de civiles y paramilitares articulados por los cívicos. Tampoco menciona la negociación que hubo en la Universidad Católica para que Morales pudiera salir con vida del territorio boliviano. Página 7 encubre deliberadamente estos hechos, con el cinismo que le caracteriza. El artículo continúa describiendo que la exmandataria de facto está presa por el caso golpe de Estado del cual es acusada actualmente por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. Comienza la entrevista con la siguiente pregunta. Expresidenta, está 9 meses en prisión, recientemente denunció agresiones. ¿Este tipo de acciones son constantes? A lo que la exmandataria de facto respondió. Durante meses tuve una relación respetuosa con el personal policial. A partir del cambio de director de penal, las presas y algunos policías cambiaron. Hay una instrucción de hostigamiento, desafortunadamente, señala Áñez. Las autoridades del régimen penitenciario deben estar satisfechas. Yo sé que hay la orden de quitarme la vida y día a día lo van avanzando. Al respecto debemos señalar que Áñez, descaradamente se victimiza, ya que las internas de la cárcel de Miraflores de La Paz, repetidas veces denunciaron los privilegios que ella gozaba dentro de la cárcel de mujeres. Siguiendo con la entrevista se le realizó la siguiente pregunta. El gobierno envió documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmada por usted, en la que supuestamente admite que está estable. ¿Qué ocurrió? ¿Cree que se aprovecharon de su estado de salud para hacerle firmar documentos para que la Comisión Interamericana le niegue las medidas cautelares? A lo que Áñez responde, el descargo del gobierno fue mentiroso y manipulador, para eso son expertos. Hubiera querido ver cuál fue el documento que yo firme, sabiendo la capacidad que tienen para mentir yo no firmo nada. Es más, un oficial me agredió para obligarme a firmar un documento y nadie investiga aquello. Así es Bolivia, señaló. Al parecer Áñez y el periódico Página 7 padecen de Alzheimer, ya que representantes de organismos internacionales ingresaron de manera personal para entrevistarse con la exmandataria de facto. La pregunta es, si esos hechos y extremos que ahora hace conocer Áñez fueran ciertos, ¿por qué no los denunció oportunamente a los representantes de los organismos internacionales, con los cuales se entrevistó personalmente en la cárcel? Cayendo por tierra la falaz mentira que pretenden instaurar, sobre que presuntamente habría sido forzada a firmar documentos que no conocía. Y si tiene pruebas de los hechos que denuncia, que las presente a los organismos internacionales, ya que estaría en todo su derecho, de ser ciertas sus afirmaciones. Siguiendo con la entrevista a la exmandataria de facto, se le preguntó sobre si fue un error quedarse en el país luego de que terminó su mandato, cuando desde el movimiento al socialismo ya se anunciaban acciones. A lo que Áñez respondió, siempre supe que querrían venganza. Evo Morales es un hombre lleno de odio y resentimiento, habla con odio. Una persona que maneja el gobierno por detrás, como él, y que se atrevió a negar la existencia de un hijo que perdió la vida,
es mi máximo juzgador. La palabra dice que lo que abunda tu corazón sale de tu boca. Áñez señala que nunca imaginó un atropello y abuso desmedido, manifiesta que al parecer, eso les provoca felicidad. El maltrato y ultraje los hace sentir poderosos, manifestó. Continuó fustigando a Morales señalando que este personaje es conocido por maltratar señoras, señoritas y niñas, y señala que hoy le maltrata a ella, a la presunta expresidenta de Bolivia. Continúa respondiendo a la pregunta señalando que realizó las acciones del año 2019 con la finalidad de evitar una guerra civil. Manifestó que eso buscaba el movimiento al socialismo, que ella, en su condición de presidenta transitoria, intentó pacificar el país y dar tranquilidad a los bolivianos en un momento de mucha violencia, de lo cual señala que ella tuvo como consecuencia la cárcel. Áñez manifiesta que no evade su responsabilidad, y que lo volvería a hacer. Manifiesta que cumplió su deber patriota, que tiene la conciencia tranquila, señala que enfrentó la violencia y llamó a nuevas elecciones. Al respecto debemos señalar que es impresionante el nivel de descaro de Yanine Áñez. Manifiesta que volvería a firmar los decretos que cegaron la vida de más de 36 ciudadanos bolivianos. La pregunta es, ¿qué clase de individuo puede andar con la conciencia tranquila, sabiendo que por su culpa perecieron personas inocentes, y peor aún, señalar que volvería a firmar documentos que permitieron esos hechos? La palabra cínico queda corta, para calificar a algunas personas. Manifestó también en su respuesta, que ella convocó a elecciones. Al parecer Áñez olvida, para su conveniencia, las prórrogas de mandato que realizó arbitrariamente, y el bloqueo nacional de caminos que se realizó para presionarla, para que finalmente convoque a elecciones. Al parecer tiene memoria selectiva. Continuó la entrevista, y se le preguntó, usted le dio salvoconducto a Luis Arce por temas de salud, ahora le niegan que pueda ser atendida en una clínica. ¿Cómo califica este accionar de las autoridades actuales? A lo que Áñez respondió, sí, a nosotros se nos acercó alguien muy cercano a Luis Arce para pedir por su persona, que estaba desesperado por salir de Bolivia. Viendo su situación de salud, le dimos el salvoconducto de inmediato. Señala que en cambio Luis Arce goza de verla presa, manifiesta que se ha enterado de que se hace chistes sobre su persona y su desgracia de estar en la cárcel. Sospecha que probablemente obedece a Evo Morales, que es un hombre resentido. Manifiesta que Luis Arce se ha convertido en un presidente interino, mientras Evo Morales busca cómo acomodarse nuevamente. Es cuestión de tiempo, para que Evo Morales golpee a Arce y él lo sabe, señala Áñez. El periódico Página 7, descaradamente dirige la siguiente pregunta. ¿Cree que está en prisión como parte de la estrategia del MAS para negar el fraude electoral de 2019, para limpiar la imagen del partido y del expresidente Evo Morales? ¿Quién le dio la autoridad a este periódico para calificar las elecciones del año 2019 como fraudulentas? ¿Es juez? ¿Tiene alguna potestad? La verdad es que juzga sin pruebas, dirigiendo la entrevista, ya que todo el tiempo que el Ministerio Público revisó las investigaciones sobre la existencia de un supuesto fraude electoral del año 2019, no se pudo encontrar ninguna evidencia. Y eso que Áñez estuvo en el gobierno por casi un año dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo por 2 años. Sin embargo Áñez, siguiendo con el guión del circo armado por Página 7 responde, sin duda alguna, Evo Morales tiene la necesidad de lavar su imagen tratando de inventar una historia sórdida del golpe de Estado, cuando todo el país, el mundo y organismos internacionales sabemos que lo que realizó fue un vergonzoso y descarado fraude electoral, que tuvo como consecuencia la convulsión social que vivimos. Señala que Morales intentó imitar a Hugo Chávez, para volver a Bolivia el año 2019 como un héroe salvador, pero que sus planes no pudieron concretarse porque presuntamente se chocó con ella, Áñez y con Eva Copa, quienes habrían presuntamente impedido y frustrado los planes de Morales. Áñez acusa a Morales y a Arce de guardarle un odio profundo contra su persona. Sin embargo, en los días de la dictadura, ella en declaración pública ante los medios señaló que ellos tenían un enemigo al cual tenían que extinguir y destruir, y alardeaba, basado en un efímero poder pasajero, que ese enemigo era el masismo. Desde las frías celdas de una cárcel, ahora señala que el masismo la odia. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, afirmó lo siguiente: tenemos enemigos reales, y esos enemigos deben de ser perseguidos y cercados, pero sobre todo, deben de ser derrotados, afirmó la primera mandataria. Esto, en el cierre del primer Congreso de Agencias de Inteligencia de Sudamérica. Tenemos enemigos reales. Y creo absolutamente que esos enemigos deben ser identificados,
deben ser perseguidos y cercados y deben ser sobre todo derrotados. Áñez afirmó que venció a los autodenominados movimientos sociales, a los que calificó de grupos violentos. Y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente movimientos sociales, populismo, socialismo del siglo XXI, y es decir, que tienen varios nombres, pero en esencia son lo mismo. Y ellos no volverán. ¿Que acaso no fue Murillo quien encerró por todo el tiempo que duró la dictadura a los ministros de Evo Morales en la Embajada de México, a tal punto que pretendieron inclusive tomar por asalto esta embajada? Otra de las preguntas realizadas por el periódico Página 7 fue la siguiente. Muchos se acercaron a usted cuando asumió la presidencia, se designaron ministros de varios sectores, cuando bajó su popularidad y el virus afectó su gestión y varios se apartaron. ¿Qué sintió ese momento? A lo que Áñez respondió señalando que fue difícil enfrentar la primera ola con un sistema de salud inexistente y deficiente, echó la culpa a los 14 años de gestión del masismo. Manifestó que en el caso respiradores, fue culpa del movimiento al socialismo, olvidando que ella designó a la cabeza principal del Ministerio de Salud, el cual es el ministro del área. Sin su firma, no procede ninguna compra. Los nombres que puso en esa cartera de Estado al parecer Áñez las olvida a propósito. Exministros como Heidi Roca, Navajas, de la Cruz. Una de las preguntas que más llamó la atención fue la siguiente. ¿El MAS negoció con su gobierno? Y, si es así, ¿qué negoció? A lo que Áñez respondió, esa respuesta la daré en su momento. El país requiere entender lo que sucedió durante el tiempo que asumí como presidenta, señaló. Eso lo mencionaré ante los organismos internacionales que vengan a escucharme, manifestó. Señaló que lo que se podría mencionar es que tuvo muchas reuniones con diferentes sectores para pacificar el país. Manifestó que eso era urgente y necesario. Dijo además que muchos ministros hicieron acuerdos para ello y fue lo correcto porque Bolivia requería paz. Manifestó que luego de pacificar el país, ella en su condición de presidenta transitoria debía coordinar con la Asamblea Legislativa la elaboración de las leyes 1270 y 1266 que anulaban las elecciones del año 2019 debido al supuesto fraude electoral, la otra norma sobre la prolongación de mandato. Otra de las preguntas que llamó la atención en la entrevista fue que señaló que su partido Demócratas se aprovechó de su inexperiencia. La pregunta fue, Demócratas, su organización política, le dio la espalda. ¿Qué papel jugaron Rubén Costas y Ernesto Suárez durante 2020 y la campaña electoral? Lamentablemente debo decir que muchos se aprovecharon de mi inexperiencia para gobernar este hermoso país. Aprovecharon de mi buena fe y pensar que todo se solucionaba conversando y cediendo. Pero eso se queda en heridas simplemente. Manifestó que buscamos el bien mayor entre los leales a la visión Bolivia y por ello decidimos bajar candidaturas, señaló Áñez. En la última de las preguntas, respecto a cómo era su día en la cárcel y qué actividades realizaba, Áñez manifestó nuevamente que se encontraba secuestrada en la cárcel y que había sufrido muchos problemas de salud. Cabe recordar que, en ninguna parte de su entrevista reconoció las ilegales aprehensiones que se realizó dentro de su gobierno, ni las ejecuciones sumarias realizadas en las masacres, documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La doble moral de Áñez se hizo latente en esta entrevista. Pero son ustedes quienes tienen la última palabra. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.